El conocido argumento de la rectificación del azar de Rawls establece que las personas son responsables del ejercicio y los resultados de su agencia moral, pero no de los resultados que no provienen de ella. Es decir, no es justo que debamos asumir las circunstancias desiguales que rodean nuestras vidas y que no han surgido como consecuencia de nuestras decisiones o elecciones libres. Sin embargo, las desigualdades que son fruto de elecciones libres y responsables no son injustas y por tanto no merecen ser compensadas. Hay tres concepciones de igualdad de oportunidades que resultan importantes: la mínima, la convencional y la radical. La concepción mínima significa simplemente que no debe permitirse que la raza, género o la religión de una persona afecten sus posibilidades de una vida digna. La concepción convencional de la igualdad se considera que la igualdad de oportunidades exige algo más, y es que todos tengan las mismas posibilidades y que éstas dependan totalmente de sus habilidades y esfuerzos, sin importar su origen social. En la concepción radical de la igualdad, todos los individuos deberán tener oportunidades iguales sin importar su origen social ni su talento natural, es decir, que todas las personas con escaso talento, ricas o pobres, tengan las mismas oportunidades que los más talentosos. Vemos cómo en el escenario ecuatoriano se han realizado distintos esfuerzos para que la lotería natural no sea un factor de oportunidades. Sin embargo, a pesar de las leyes y políticas implementadas, sigue existiendo cierta desigualdad y discriminación hacia personas con diferentes características. Más allá del problema de la lotería natural, el Ecuador enfrenta otra problemática que deja a un lado la teoría de Rawls, y es la escasez de empleo formal que tiene el país, en donde muchas personas no cuentan con ingresos fijos y recurren al trabajo informal. El crecimiento económico del Ecuador en el 2018 fue de apenas 1.1%, cuando la población aumenta a tasas del 2%. Eso significa que la economía no tiene la capacidad para absorber a la nueva mano de obra que ingresa al mercado a buscar trabajo. Ante la falta de oportunidades laborales, las personas hallan la manera de salir adelante, y la calle ha sido una opción. Los parques, las avenidas de mayor circulación vehicular y las veredas son el lugar de trabajo de los nuevos informales. Al cierre del año pasado, 46 de cada 100 empleados estaban en esta situación. Los datos anteriores muestran la realidad del Ecuador en el 2018-2019, pero ahora, en el 2020, queremos asociarlos ya que la pandemia del COVID-19 se desencadenó. Actualmente los asociamos ya que el COVID-19 es un tema que desató y reflejó la cruda desigualdad del país, y en donde el trabajo informal se vio muy reflejado. La pandemia del COVID-19 presentó el mayor riesgo de salud para aquellas personas que se encuentran en la posición de falta de recursos. A diferencia de aquellos con recursos económicos estables, estos podían cuidar su salud quedándose en casa, cumpliendo con la cuarentena y asistir al teletrabajo. Pero a diferencia de estas personas, se encuentra en la clase social que no tiene un trabajo formal, y el único sustento es el salir a trabajar día a día, lo cual los obliga a salir a trabajar arriesgando su salud para poder sustentarse. Entonces es válido preguntarse, ¿Ecuador es un país que tiene presente el desafío de luchar con la desigualdad, especialmente económica, o ya ha adoptado todas las medidas que el Estado puede hacer, quedando el problema en manos de cada persona? La igualdad de libertad según Rawls. Las libertades básicas de los ciudadanos son la libertad política, la libertad de votar y postularse a cargos de elección, libertad de expresión y de asociación, libertad de conciencia y libertad de pensamiento, libertad de la persona al mismo tiempo que el derecho de poseer propiedad personal y libertad de no ser objeto de detención arbitraria. Para el autor, el escenario ideal necesario para que se desarrolle su concepción de la justicia es el que corresponde a un sistema democrático que obedezca a los ideales de igualdad y de equidad. Así, las instituciones públicas ordenadas de acuerdo con una democracia constitucional son las adecuadas para la aplicación e implementación de aquellos principios de la justicia que resulten del acuerdo y del velo de la ignorancia, los que también resultan definidos dentro de dos series ordenadas jerárquicamente de principios que son: cada persona tiene igual de derechos a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema semejante de libertades para todos. Las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. Primera, deben de relacionarse con puestos y posiciones abiertos para todos, en condiciones de plena equidad y de igualdad de oportunidades. Y segunda, deben de redundar en el mayor beneficio de los miembros menos privilegiados de la sociedad. Uruguay y la pandemia, el COVID-19, ha ocasionado desastres y muertes en pleno 2020, produciendo un colapso en el sistema de salud de varios países del mundo y en Latinoamérica
ha tenido un impacto perjudicial. A pesar de todos estos factores negativos, se puede destacar una buena estrategia implementada en Uruguay, el llamado paisito, debido a que es un país de poco menos de 3.5 millones de habitantes y la tasa de muerte por 100.000 habitantes es de 0.6. Además, según el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, Uruguay es uno de los 43 países del mundo y el único de Sudamérica que le está ganando al virus. Es importante acotar que tiene uno de los pocos sistemas de salud universales en la región, al que todos pueden acceder sin importar las clases sociales. Después de analizar lo anterior, mencionamos una de las teorías de Rawls. Menciona que una sociedad que garantiza a sus ciudadanos el logro de sus objetivos e intereses personales y colectivos, porque se entiende así como el resultado de la cooperación social. Es decir, se establece un sistema de libertades iguales y equitativas para todos los asociados en el marco de un sistema de cooperación social. La confianza que el pueblo uruguayo le otorgó al mandatario antes mencionado, el líder político, ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Uruguay, planificó y utilizó una estrategia para mitigar los efectos del virus, que azota sanitariamente y económicamente al mundo. El mandatario resaltó la importancia de la libertad. Mencionó que es un bien muy preciado y un valor que es utilizado en las situaciones difíciles para salir adelante, por lo que se inspiró en él para diagramar los pasos a seguir. No estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confiar e ir rumbo a un estado policíaco. Uruguay no realizó un confinamiento estricto y obligatorio. El presidente afirmó que los uruguayos tomaron esta decisión de cumplir por una asfixia de libertad, es decir, el individuo sintió que su persona, sus actos, su libertad responsable, no solo iba a determinar su vida, sino la de su familia, sus seres cercanos y la del resto de la comunidad. Da orgullo el momento y creo que además nos abre una preciosa oportunidad para recuperar la confianza social, aquello de la buena fe entre las partes y no creer que las relaciones humanas están asignadas a aquella maldición de Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. En tanto, el mandatario resaltó que el autocontrol, la autorregulación, la autocensura popular, aquel que no está cuidando al otro, es enorme. Después de conocer el excelente manejo de la libertad que tiene el pueblo uruguayo frente a la pandemia, se puede evidenciar que en dicho país está presente la libertad y la igualdad para todos los sectores, y lo más elemental se ejecuta de una forma adecuada. Por otro lado, los resultados positivos que tiene el país frente a la pandemia se deben a varios factores, y entre ellos están los partidos políticos opositores de Uruguay, apoyaron las medidas sanitarias implementadas. También está el Fondo de Coronavirus, que se financió con la reducción del 20% de sueldos a funcionarios, que ganaban más de 1.800. Uruguay actuó de una manera diferente que otros países, debido a que no impuso cuarentena obligatoria, porque quería evitar que se pongan multas por desacato a no cumplir el confinamiento y se afectar especialmente a las personas que no tienen un sueldo mensual fijo, es decir, que su trabajo es informal. En Uruguay la cuarentena no fue impuesta por el gobierno y se convirtió en decisión de cada individuo cuidar su vida o no. Por otra parte, está el país de América del Sur, Ecuador, más afectado por la pandemia del coronavirus. No se tiene certeza del número exacto de los fallecidos ni de los contagiados. Las cifras que maneja el gobierno han sido cuestionadas por falta de transparencia, sobre todo de la expansión de la pandemia en ciudades como Guayaquil y Quito, donde las víctimas desfallecen en las calles. Otros en sus casas, frente a hospitales sobrecargados y en precarias condiciones. El presidente del Ecuador dijo que el gobierno dispone de una herramienta digital que permite observar el movimiento de las personas confirmadas o sospechosas de COVID en el país. El presidente del Ecuador manifestó que hay personas inconscientes en algunos casos e irresponsables en otros, que a pesar de haber salido positivo en las pruebas médicas o que son sospechosos de tener el virus, se movilizan, salen de sus casas, incumplen la cuarentena, manifestó Moreno. Con esta actitud amenazan a sus amigos, vecinos, amenazan a todos con su andar irresponsable, dejan una estela mortal del coronavirus. En contraste con Uruguay, podemos evidenciar que en Ecuador el confinamiento fue decretado por el gobierno y a pesar de haber restringido la libertad para frenar el virus, los ciudadanos utilizaron la palabra libertad para hacer caso omiso de las graves consecuencias del virus, debido a que algunas personas tenían que exponer su vida para poder conseguir dinero para subsistir y lamentablemente se vio reflejado en la muerte de varios ciudadanos ecuatorianos. Lo anterior me parece una situación totalmente verídica.
No se puede negar que los medios que facilitan ciertos factores como el poder y la situación económica de algunos individuos influyen de gran manera en sus posibilidades de alcanzar sus objetivos, siendo en cierta forma más libres, lo que implica que no todas las personas tengan un valor de libertad idéntico, aspecto que resulta injusto, por lo que sería ideal, como mencionó el autor, maximizar el valor de esta libertad para los menos aventajados y proporcionar la mayor igualdad posible respecto a la libertad de cada individuo. Después de analizar lo antes mencionado, el autor afirma que todas las libertades ciudadanas tienen que ser idénticas para cada miembro de la sociedad. Esta afirmación causa grandes interrogantes debido a que la situación actual del Ecuador, ¿qué pasaría si el gobierno decreta que ya no estamos en estado de excepción? ¿La ciudadanía utilizará su libertad de una forma en la que perjudica a los demás? ¿O en el mejor de los casos tendremos los mismos resultados positivos de Uruguay frente a la pandemia? Estas son grandes interrogantes que rondan mi mente al realizar este video. Además, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué escogimos Uruguay y Ecuador? Los escogimos porque queríamos demostrar las dos caras de la pandemia. La cara positiva que ha tenido Uruguay al enfrentar de una forma correcta la pandemia y la forma negativa, lamentablemente, que tiene Ecuador en la actualidad. En conclusión, el concepto de libertad, según John, me parece adecuado y considero que sería muy útil considerarlo en la actualidad, ya que llevando a cabo las observaciones del autor se lograría incrementar una mayor igualdad respecto al valor de la libertad de los individuos, además de que el ejercicio de esta propiciaría un estado de armonía social.